Curso de lectura del Nuevo Testamento. Tema 25, la Carta de Santiago. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cada uno a qué hora me estará viendo. Aquí es por la tarde, ya casi empieza a caer el sol y vamos a ver si dictamos este tema. Vamos a hablar de la Carta de Santiago. Bueno, lo primero de todo casi que tenemos que hacer es explicar un poquillo lo del nombre, Santiago. Yago, Jacobo, Jaime, Diego, Santiago, son formas castellanizadas de la misma palabra Jacob, a través del griego Jacobos y del latín Jacobus. Santiago es pues la forma española del nombre hebreo Jacob, al que se le antepone el apelativo de santo. A veces se dice también Tiago, sobre todo en gallego portugués. Tiago. Y hay que tener en cuenta que la T es el final del apócope de santo. Por eso Santiago. En otro idioma es Jacques, francés, no Jacques, James, inglés, con su diminutivo Jimmy, Jaume en catalán, Giacomo en italiano. ¿Veis cuántas formas tiene esta palabra, verdad? Este nombre, ¿no? Bueno, en español pues ya se popularizó Santiago con el San delante, y aunque hay mucha gente que lo deja en Yago, ya hay gente que se llama simplemente Yago, ¿no? Pero bueno, es imposible ahora intervenir en esta palabra de una forma decisiva. Veremos a ver qué es lo que depara la historia, porque las cosas se hacen conforme se van aceptando y en cuestiones de palabras pues nadie manda. Numerosos personajes bíblicos han llevado el nombre de Jacob. No siempre es fácil distinguir entre ellos. Y para lo que nos importa ahora vamos a distinguir lo siguiente. En primer lugar, tendríamos que nombrar al patriarca Jacob, también llamado Israel, hijo de Isaac y padre de las 12 tribus. Este es el que da origen a todo el nombre. Luego está el hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, hermano de Juan. Se le llama el mayor para contraponerlo al que el Evangelio de Marcos llama Santiago Menor. Lo llama así, Santiago Menor. No sabemos por qué, o por lo menos yo no lo sé. Luego está ese Santiago Menor, que aparece en Marcos 15:40. Luego está Santiago, el hijo de Alfeo, uno de los 12, que muchos identifican con Santiago Menor. Luego está Santiago, el hermano del Señor, que gobernó la iglesia de Jerusalén. Y luego está el autor de la carta que lleva su nombre en el Nuevo Testamento, este Santiago. Ahora discutimos un poquito quién es. Y luego está el hermano de Judas, porque Judas, el autor de la carta que nosotros llamamos carta de Judas, se titula a sí mismo Judas, hermano de Santiago. Eso tiene también su intríngulis, porque si Santiago se titulaba
hermano del Señor, porque Judas, hermano de Santiago, no se titula hermano del Señor. Bueno, habrá que ver un poco eso. Pero tenemos este Santiago, hermano de Judas. Y luego tenemos también el padre o hermano de uno de los 12, llamado Judas, que en otras listas es sustituido por Tadeo. Bueno, que Santiago hay un montón, hay muchos, son muchos, muy diversos, y de entre los del Nuevo Testamento, pues no es fácil poner mucho orden. Distinguimos bien Santiago, el hijo de Zebedeo, el mayor, que ciertamente no es el autor de esta carta, y luego pues tenemos ahí toda esa serie de personajes: Santiago el menor, Santiago el de Alfeo, Santiago el hermano del Señor, el hermano de Judas. Bien, ahí tenemos una serie de personajes llamados Santiago. En Mateo 13:55 y en Marcos 6:3, entre los hermanos de Jesús se nombra a un tal Santiago. ¿Cuál es el parentesco real de este personaje con el Señor? Si mantenemos que la Virgen María fue siempre virgen y no tuvo más hijos que el Señor, solo queda la posibilidad de que fuera hijo de un matrimonio anterior de San José, o hijo de alguna hermana de la Virgen, por lo cual no propiamente hermano, sería primo, nosotros decimos primo. La expresión Santiago, el hermano del Señor, solo aparece en Gálatas 2:19 y aparece para referirse a una persona relevante en la primitiva comunidad de Jerusalén. El mismo es designado simplemente como Santiago, luego después en la carta a los Gálatas, en 2:9, un poco antes, y en 2:12. Por tanto, aquí tenemos un personaje, Santiago, hermano del Señor, pero que aparece en la carta a los Gálatas. Hechos 12:17 afirma que Pedro le comunicó oficialmente su liberación a este Santiago. Le manda, lo liberan, dice, mandar recado a Santiago. Luego Hechos 15:13 nos dice que Santiago habló el último en el llamado Concilio de Jerusalén, imponiendo una decisión que corregía lo tratado en el resto de la discusión, ¿no? En Hechos 21:18 dice que en su casa se reunieron los dirigentes cristianos de Jerusalén y allí acudió Pablo cuando llegó a Jerusalén para rendir cuentas de su actuación con los gentiles. Este Santiago, dirigente claramente de la comunidad de Jerusalén, tenía bastantes diferencias de opinión y diferencias serias con Pablo. Sin embargo, ambos se esforzaron en mantener la comunión, según nos dice el mismo Pablo y según nos dice los Hechos de los Apóstoles. El punto de división, el punto de discusión, el punto de diferencia entre Santiago y Pablo estaba claramente en el tema del cumplimiento de la ley de Moisés.
Es verdad que, según Hechos de los Apóstoles, en el principio fundamental están de acuerdo. Pero también, según los Hechos de los Apóstoles y según vemos en otras partes, pues eh, más allá de lo que pudiera ser en los principios, en la práctica, la diferencia era muy seria entre Santiago y Pablo. Flavio Josefo, el gran historiador, nos informa de que entre los años 62 y 64 fue asesinado por instigación del sumo sacerdote Anano II, a pesar de que Santiago era un hombre muy respetado en Jerusalén. Dice así Flavio Josefo. Anás, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió el Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, que se llamó Cristo. Su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Pero los habitantes de la ciudad más moderados y afectos a la ley se indignaron. Bueno, este Albino y este Festo son procuradores romanos. Y Flavio Josefo cuenta esta anécdota en Antigüedades Judaicas, capítulo, o sea, libro 20, capítulo 9, párrafo 1. San Jerónimo, Eusebio de Cesarea y Hegesipo nos informan de que se conocía a este personaje como Santiago el Justo, porque todos reconocían que era muy fiel en el cumplimiento de la ley de Moisés. Bueno, pues este Santiago parece que es el autor de la carta. Es el que todos le han atribuido la carta, pero vamos a perfilar un poquillo más. Antes de nada vamos a decir que son las cartas católicas. En el Nuevo Testamento tenemos un conjunto de 7 cartas que no pertenecen al Corpus Paulinum y se conocen como cartas católicas. Son carta de Santiago, primera y segunda carta de San Pedro, carta de Judas y primera, segunda y tercera carta de Juan. El nombre de cartas católicas ya se lo daba el antiguo historiador Eusebio en su historia eclesiástica. Y las llamaba así porque son cartas que no entran en el Corpus Paulinum tradicional. Y la razón de este nombre es que no están dirigidas a unos destinatarios particulares, sino a toda la Iglesia. Esta afirmación también habría que matizarla, pero bueno, en realidad es claro, no aparecen como dirigidas a nadie en especial. En tal sentido, el adjetivo católico se aplica correctamente a estos escritos. Pero la carta segunda y tercera de Juan sí tienen destinatario, sí tienen un nombre expresamente citado, ¿no? Bueno, es igual. Se conoce como cartas católicas o universales. Católico significa universal.
eh, católico es por contraposición a particular. Cartas católicas son las dirigidas al mundo entero, a todos los cristianos. Bueno, pero vamos a profundizar un poquillo en quién era el autor de la carta que llamamos Carta de Santiago. ¿Quién es ese Santiago? A finales del siglo segundo, o sea, 190, se empieza a atribuir la carta a Santiago, el hermano del Señor. Pero la carta no lo dice expresamente. No dice explícitamente que este Santiago sea hermano de Jesús. Por eso se discute quién sería este personaje, quién es este Santiago, ¿no? Ya digo, desde finales del siglo segundo se dice que era un pariente del Señor. El autor se llama a sí mismo Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así se presenta él. Y habla como quien tiene autoridad reconocida y presupone que los destinatarios de la carta reconocen su autoridad. Otra carta. El autor de la carta de Judas recurre también a su autoridad reconocida cuando se identifica a sí mismo como Judas, hermano de Santiago. No puede tratarse de Santiago el de Cebedeo, ya que este, según todos los indicios que tenemos y la afirmación de los Hechos de los Apóstoles, fue ejecutado el año 44 y la carta sin duda es posterior al año 44. Por tanto, Santiago el de Cebedeo, Santiago el Mayor, Santiago el patrón de España, no puede ser el autor de esta carta. Tampoco parece que sea Santiago el de Alfeo, ya que nada en el escrito favorece que se identifique al autor de la carta con él. Santiago el de Alfeo es uno de los 12, ¿no? Pero nada indica que se identifique con él. Los comentaristas se inclinaron siempre a atribuir la carta a Santiago, el hermano del Señor. Pero hoy son pocos los especialistas que sostienen esta opinión, porque hay varias razones que se oponen a esta teoría. En primer lugar, el autor escribe muy bien. Escribe muy bien. Es un hombre muy culto. Es un hombre que tiene un lenguaje depurado, un lenguaje bueno, que indica cultura. Es un griego muy correcto. Además, conoce muy bien su ambiente cultural y, sobre todo, conoce bien también la ética de los filósofos estoicos. Fijaros, es curioso porque es un autor que está en el ámbito del cumplimiento de la ley y, sin embargo, luego pues parece que está muy influido por la ética de los filósofos estoicos. Y eso no, todo esto no sería propio de un hombre proveniente del mundo rural de Galilea, donde además ese mundo rural de Galilea hablaba más bien arameo, más bien que griego. Un familiar del Señor, bueno, pues podría ser quizá hablar griego, porque en la zona de Galilea era prácticamente bilingüe, como Jerusalén, ¿no? En la Palestina era bilingüe, griego y arameo. Pero vamos, la gente sencilla hablaba arameo
y chapurreaba el griego. Y este señor escribe muy bien, así es que no le cabe. Por otra parte, hasta su muerte, la tensión entre los cristianos provenientes del judaísmo y los provenientes del paganismo fue muy grande. Y en esa tensión, Santiago desempeñó un papel fundamental como líder de los judeocristianos. Conservador, gente de lengua aramea, y no es verosímil que si él fuera el autor, nada de todo esto aparezca en el escrito, porque el escrito tiene muy buen griego y no es un griego de traducción, sino que es un griego original. El que escribió la carta pensaba en griego. Si la carta fuera de Santiago, no se explica que hasta fines del siglo II el escrito no haya sido conocido en el mundo cristiano. Y por último, quedan dos razones. El riesgo de los cristianos a los que se dirige Santiago parece consistir en que su fe corría el peligro de no configurar y transformar toda su existencia. Esta no parece ser situación de los primeros cristianos, sino de una época posterior, cuando ya la fe se identifica más con la doctrina. Por otra parte, la carta refleja unas fuertes relaciones literarias y teológicas con escritores más tardíos, como lo son Mateo, la primera carta de Clemente, la carta de Bernabé, la Didaché o el libro El Pastor, escrito por Hermas. Por tanto, el problema de atribuir esto a un familiar del Señor es que no se explica que sea tan tardío y que hable tan bien. ¿Quién sería el autor? Pues ciertamente era judío, eso sí. Era un judío cristiano, culto, que conocía bien el helenismo, pero que sin embargo se quiere presentar con la autoridad de Santiago, el dirigente de la Iglesia de Jerusalén. Y hasta ahí podemos llegar. No hay más datos. Entonces era Santiago el menor, y ese Santiago el menor, ese Santiago el de Feo, y por tanto uno de los apóstoles. Eso está descartado. ¿Es Santiago el hermano del Señor que gobernaba la iglesia de Jerusalén? Pues no es muy claro. Pero en cambio sí queda claro que se presenta con la autoridad de ese personaje. Ya digo, hasta ahí podemos llegar. ¿Dónde se escribió la carta? Los partidarios de que la carta sea obra del hermano de Jesús sostienen evidentemente que se escribió en Jerusalén. Otros dicen que es probable que se originara en algún lugar relacionado con Roma y con su comunidad cristiana. Y otros más, dado que la carta permite pensar que su autor era judeocristiano, muy culto, gran conocedor del mundo helenista y griego, pues apuntan tanto a Alejandría como a Antioquía como lugar de la escritura de la carta. La candidatura de Alejandría tiene una probabilidad más, porque en Egipto, cerca de Alejandría, es donde han aparecido los documentos más antiguos. Pero no se puede excluir con seguridad
que la carta fuera escrita en Siria y que luego pues, se corriera al resto de la iglesia. ¿Cuándo se compuso la carta? Aunque algunos dicen que la carta es muy primitiva, la ausencia de elementos carismáticos y la presencia de claros elementos y rasgos que indican que la institución ya estaba muy hecha, y también el énfasis en la conducta cristiana, todo eso hace pensar más bien en una época tardía. Los autores que creen que este Santiago es el hermano de Jesús, pues ponen la carta hacia el año 80, entre el 80 y el 100. Pero eso supone que Santiago era ya muy viejecito. Pues el tipo de cristianismo que presenta, bueno, me he liado, perdóname, volvamos atrás. Los autores que no creen que este Santiago sea el hermano de Jesús sitúan la carta hacia el año 80 o 100, o incluso primeros del siglo II. Pues el tipo de cristianismo que presenta y el género y forma literaria que utiliza lo asimila más bien a una tercera o cuarta generación cristiana. Momento en el que predominaba la preocupación por la fidelidad y también por la duración. Y ya empiezan a aparecer las primeras formulaciones de fe. Y Santiago quiere insistir en la necesidad de compaginar la fe y la obra, como ahora veremos. Contenido de la carta. El autor de la carta, ya hemos dicho que se denomina al principio a sí mismo como Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El título de siervo, esclavo, es, sin embargo, un título de autoridad. Porque, mirad, el esclavo en general, en el mundo grecorromano, no es persona. El esclavo en el mundo grecorromano es cosa, ¿no? Es propiedad de su amo y por tanto es algo despreciable. Pero se produce una inversión. ¿Cuándo? Cuando el esclavo es esclavo de una persona muy importante. Cuando el esclavo es esclavo de una persona muy importante, la importancia de su amo pasa al esclavo, que merece un respeto especial, que merece ser una consideración mayor, por cuanto que la consideración y el respeto que se le da a él, se le está dando en realidad a su amo. Esta inversión de que el esclavo, que aparentemente no vale nada, pasa a ser un personaje importante por razón de su amo, se había producido ya con toda claridad en estos siglos primeros del cristianismo. Pero ya también en la Biblia titularse siervo de Yahvé, siervo de Dios, era también ya desde muy, muy antiguo un título de honor. Porque el que es esclavo o siervo de un amo muy importante participa de la importancia y de la categoría y del valor de su amo. Por tanto, el título de siervo que se da a sí mismo Santiago refuerza su autoridad. Santiago dirige la carta a las 12 tribus que habitan en la diáspora. Es decir, no se trata de una carta dirigida a una comunidad específica, sino a la globalidad de los cristianos que están dispersos por el mundo.
Se trataría, pues, de una carta encíclica, ¿no? Una carta circular, ¿no? Aunque eso no excluye que el autor pues, le haya escrito a un grupo concreto con el que tenía cualquier tipo de relación y al que quería llegar. Ese grupo habría conservado el escrito y de ahí habría pasado a la Iglesia Universal. Después de su presentación, el autor, todo el capítulo primero, bueno, medio capítulo primero, durante medio capítulo primero, empieza con un prólogo lleno de exhortaciones. Se subraya primero el motivo de la tentación, que puede ser externa e interna, procurando desentrañar su esencia y su sentido. Dice que no caigamos en la tentación. Luego, en el cuerpo de la carta, subraya primero la importancia de poner en práctica lo que enseña la palabra de Dios si queremos vivir de acuerdo con la vocación cristiana que tenemos. Luego desarrolla un tema que causa problemas en la comunidad: la acepción de personas en reuniones culturales. Parece ser que en la iglesia, en las reuniones de culto, para la misa o para lo que fuera, pues se había metido una costumbre mala, que era que los ricos llegaban y tenían asientos especiales, mientras que la gente sencillica pues se tenía que sentar allí, como era costumbre en la época, tenía que sentarse allí en el suelo, bueno, pues se producía una diferencia de clase contra la que protesta duramente el autor, ¿no? Luego aparece otro tema y es fundamental y muy controvertido en la comunidad, y es la relación de la fe con las obras. Santiago no piensa en una fe que abarca a toda la persona, por así decirlo, memoria, entendimiento y voluntad, sino que piensa en una fe puramente intelectual. Y dice, una fe puramente intelectual no basta, tiene que ser completada con las obras que cumplen lo que Dios quiere. Esto supone que ha pasado tiempo desde que San Pablo escribió, porque ya se ha malentendido lo que decía Pablo. Y Santiago quiere dejar claro que la fe sin obra es fe muerta. ¿Eh? Luego quiere poner en claro para los que lo escuchan, para los que lo leen, que hay peligros en el hablar. Le dedico un buen espacio a que la lengua es un instrumento muy peligroso. Había maestros en la comunidad que, por lo visto, creaban problemas y también, por eso, Santiago previene de ese afán de ser maestro. El problema de la lengua es que uno puede predicar malamente. Y el problema de la lengua es que uno puede criticar a los demás. Y el problema de la lengua es que uno puede mentir o vanagloriarse o sacar las cosas de quicio o empeñarse en mantener opiniones desviadas. ¿Eh? Entonces Santiago dice, cuidadito con la lengua. Cuidadito con la lengua. Pero no olvidemos que en este cuidadito con la lengua influye mucho esta idea de que hay que evitar, intentar constituirse como maestros que llevan a la gente por donde les da la gana y no por donde dice el Señor.
Luego se contrapone la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de arriba, se contrapone con la sabiduría terrena. El buen obrar será el criterio que permite discernir la auténtica sabiduría de la falsa sabiduría. Aquí sí integra bien las obras en el saber. La sabiduría de Dios se manifiesta en que se obra de acuerdo con Dios. Luego ya en el capítulo 4 hace una denuncia muy negativa del estado en que se encuentra la comunidad y dice que hay un egoísmo mortal que se manifiesta en divisiones e incluso en violencia, fruto de la incapacidad de orar adecuadamente. Dice, mirad, estáis peleados entre vosotros, discutís, os lleváis mal, todo el mundo quiere ponerse por encima del otro, vosotros no rezáis bien, vosotros no oráis como Dios quiere que oréis. Y luego al final, pues tiene, en primer lugar, una serie de advertencias, dos advertencias en concreto, contra la autonomía engañosa de los cristianos ricos. Santiago a los cristianos ricos les zurra fuerte. Tenía un sentido muy agudo de la justicia social y un sentido muy agudo de que Dios es el Dios de los pobres. Hay dicotomía también entre la fe que creen tener esos ricos y el obrar que no da testimonio de dicha fe. No hacen el bien que podían hacer y encima explotan al pobre. En el epílogo, Santiago exhorta a sus lectores a vivir de acuerdo con la fe en la venida inmediata del Señor. Tiene todavía conciencia de que el Señor va a llegar pronto. Y eso sí sería un indicio de antigüedad de la carta. Y luego se mete en un tema que es la prohibición de los juramentos. En el mundo judío hubo una tendencia a la que se sumó el Señor de alguna manera, en la que hay una oposición a utilizar el juramento. Santiago está en esa línea de evitar los juramentos. Más o menos viene a decir, no jures nunca y así no jurarás nunca mal. Luego después recomienda la oración y apunta un caso especial, que es el de la enfermedad. Y ahí viene un texto que se ha interpretado siempre como la institución del sacramento de la unción de los enfermos. Dice que si uno está enfermo, llame a los sacerdotes, a los presbíteros de la iglesia, para que oren por el enfermo ungiéndolo con aceite. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Este tema le da ocasión para recomendar confesarse mutuamente los pecados y rezar unos por otros. En la iglesia durante muchísimos siglos, hasta San Ignacio en el siglo XVI todavía, hubo costumbre de que cuando no se podía tener un sacerdote a mano, un presbítero a mano, para una confesión sacramental, pues los cristianos utilizaran este remedio de confesarse unos con otros. Y Santiago alude a ello como una buena costumbre. Confesaron mutuamente los pecados y rezar unos por otros. Con la interpelación
casi final, hermanos míos, Santiago da paso a las últimas palabras de la carta, donde recuerda a sus lectores la responsabilidad que tienen frente al hermano que se desvía de la verdad y la importancia de la corrección fraterna. Ese es el conjunto de la carta de Santiago. Pero antes he hablado algo de la fe y de la obra y ahora quiero hablar un poquillo más, porque esta carta en ese punto es muy importante. Aunque una lectura superficial de Santiago 2:24 y de la manera como éste presenta la fe de Abraham podría llevar a pensar que Santiago se opone frontalmente a Pablo, la mayoría de los autores hoy piensa que Santiago no se opone propiamente a la doctrina paulina de la justificación por la fe, sino a una falsa comprensión de la misma, que basándose en unos conceptos paulinos mal entendidos, realizaba una dicotomía entre el pensamiento y la vida, entre la fe y las obras. Eso no es paulino. Para Pablo la fe se prolonga luego en el bien obrar. ¿Eh? Para Pablo lo que pasa es que cumplir la obra de la ley de Moisés pues no santifica ni salva. Lo que salva es creer en Jesús, fiarse de Jesús, dejarse llevar por Jesús, dejarse mover por Jesús. La fe, por tanto, no es simplemente intelectual, es práctica. ¿eh? Santiago no cuestiona la fe no cuestiona que la fe tenga fuerza justificante. Contra lo que él lucha es contra una concepción unilateral de esa fe, que según la cual ésta tendría valor incluso sin manifestarse en las obras del amor. Por eso le dice, ¿tú dices que tienes fe y no tienes obra? Pues yo te puedo mostrar mi fe porque tengo obra. ¿Dónde está tu fe si no tienes obra? La fe se prolonga en la obra. La fe nos lleva a actuar como quiere Jesús. Por tanto, para Santiago no valen ni la obra sola ni la fe sola, pues son las obras las que llevan a plenitud la fe. Y ese sería el contenido de esta carta. Como veis, es una carta interesante y quiero acabar recalcando 2 o 3 puntos. Se ha hablado mucho de que la carta de Santiago está siempre en el problema de la fe y de la obra. No es lo fundamental. Eso está. Pero está también el tema de la justicia social, el tema de la oración sincera, el tema del buscar la unidad en la comunidad. El tema de la justicia social es muy, muy importante. No lo dejemos de lado nunca. Y está ahí en la carta de Santiago. Bueno, con eso acabamos ya este tema. Y además la tos semialérgica parece que no me deja mucho seguir hablando en este tema. Nada más.